Eso es fundamental. México se ha caracterizado por tener muchas leyes. Creo que en leyes podemos decir que somos de los primeros lugares, pero el problema de la aplicación, ese es un tema que deja a veces mucha duda. Y esto te lleva al tema de certidumbre jurídica, para bien o para mal. En ese sentido, desde mi punto de vista, todos los grandes jugadores tendrían que tener la certeza jurídica que las reglas se van a aplicar como dice la ley. Y ahí creo que hay mucho tramo por andar, no necesariamente en estas leyes que son de reciente creación, pero en toda la experiencia política que ya tenemos, transparencia en muchas cosas de cómo se toman las decisiones. Y creo que hace falta eso. Los temas de código de ética no ha salido, no está muy claro, no hay mucho que inventar. Ya hay códigos de ética, temas de manejo de independencia, de conflicto de interés a nivel mundial. Y en ese sentido parece que no hay mucha disponibilidad para que los grandes jugadores, en este caso los reguladores, el sector, el gobierno federal, adopten ese tipo de regulaciones en una forma más abierta. Muy interesante. Ingeniero, ¿reforma sí, reforma no? Definitivamente sí. La reforma era indispensable. En realidad se nos estaba haciendo tarde, o se nos hizo bastante tarde, debió haber sido años antes. Y el problema fundamental de la industria petrolera en México era su no crecimiento, su no reposición de reservas, etcétera, como consecuencia del esquema fiscal de Petróleos Mexicanos, básicamente. Y si lo que falta es dinero, y el dinero no se puede obtener del propio gobierno, por lo que ya hemos platicado mucho, tendría que acudirse forzosamente a la inversión privada. La única salida era buscar inversión privada, y yo creo que de la manera como se estructuraron los cambios constitucionales y la mayor parte de los cambios de leyes secundarias, pues fueron en ese sentido y para satisfacer esa necesidad. ¿Qué faltó? Para mí hay algunas deficiencias en las leyes que se promulgaron. Hay muchas leyes involucradas. Hay 6 leyes nuevas que tienen que ver con la industria petrolera y 12 más que fueron modificadas. En algunos casos, por ejemplo, no se da la autonomía suficiente, ya lo mencionaba de alguna manera el contador, a los órganos reguladores, que ahora les llamamos coordinados, pero de alguna manera los colgamos a la Secretaría de Energía, y eso pues le resta autonomía, una autonomía que para mi juicio debiera ser mucho mayor que la que tienen. Deben tener más dientes, ¿no? También. Así es. Y en el tema que Mireya mencionaba ahorita fuera del aire, corrupción, muy breve para que nos pudiera dar. Bueno, yo creo que indiscutiblemente que hay corrupción en todos los ámbitos de nuestro país. Desgraciadamente hay corrupción. Nos hemos distinguido a nivel internacional en ese renglón, y obviamente en la industria petrolera, con tantos intereses, tanto poder económico, tanto peso en la economía nacional, pues obviamente que eso se magnifica, ¿no? Afortunadamente en la reforma se han tocado, en las leyes secundarias, se ha tocado algo dentro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y se crea allí un comité de auditoría, una auditoría interna, y habrá una participación de auditoría externa, pero esos no van a tener carácter punitivo, eso lo van a dejar a la unidad de responsabilidades de la que hasta ahora se llamaba Contraloría, Secretaría de la Función Pública. Entonces, creemos que pues cuando menos se tiene la intención de atacar eso a fondo, ¿no? Ingeniero Aldape, ¿reforma sí o no? Sí, necesaria. Coincido con el contador y con el ingeniero. Nos pone en una situación que debíamos haber estado hace 30 años, cuando realmente se dio el boom de cuestiones de hidrocarburos. Estamos entrando en un mundo muy competido que está yéndose más por las energías alternas, energías limpias, en donde debemos de tener en cuenta que el petróleo es un bien finito
y que debemos de pensar en el largo plazo. Por muchas reservas importantes, no vamos a encontrar otro Cantarell. Ojalá y tengamos éxito con algunas como la Cuenca de Burgos, pero que a final de cuentas se termina. Y que esta modernización tiene que ir acompañada por esos órganos reguladores que sean fuertes, que puedan sancionar no nada más a Pemex, sino también a las empresas privadas, que haya transparencia en la formación del capital humano, en las licitaciones y sobre todo en el uso de los recursos, que realmente sepamos a dónde van a dar esos recursos que aporta Pemex al erario público. ¿Cuánto de ahí sirve para financiar gasto corriente? ¿Cuánto sirve para educación, formación científica, investigación, apoyo a universidades, que son lo que van a estar generando ese capital humano que necesitamos a futuro, que son los que nos pueden dar otras áreas productivas que sean rentables al futuro y que definitivamente ahora sí Pemex sea la palanca para el desarrollo sustentable de la economía de México, ¿no? ¿Qué le faltó desde tu muy particular punto de vista? Darle más fortaleza a los órganos reguladores, quizás sí son buenos, pero siguen dependiendo de la Secretaría de Energía, aplicar un poquito más las cuestiones de largo plazo, sobre todo en la parte financiera de los fondos, no ver tanto el corto plazo y no atar algunas cuestiones como los recursos que van a dar a los gobiernos de los estados de la supervisión ciudadana. O sea, esos 11.800 millones de pesos que van a salir del fondo para los estados deben de tener una etiqueta o una supervisión ciudadana. Exacto. Escuchaba semanas antes inclusive un comunicado en el que no se le iba a sancionar a un funcionario por algún error voluntario o involuntario en su actuación, en la gestión. Entonces ya desde ahí pues estaba dándose algo de dientes para poder, pues, me equivoqué, no pasa nada. Y no es que tenga que existir algo coercitivo en ese sentido, sino que se presta, a final de cuentas, algo para poder, pues ahí está el caso de escenografía, ¿no? Yo considero, maestro, lo que dice Alberto, algo que queda en el aire y no se menciona, el petróleo es nuestro, así lo dicen los anuncios. Yo ya me siento rica. Como el petróleo es nuestro, habría que ver dónde entra la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos debemos de saber qué papel vamos a jugar dentro de toda esta reforma. Y lo acaba de señalar Alberto, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿En dónde vamos a poder participar nosotros para cuidar esos recursos que son nuestros? Porque así los están anunciando. Entonces, ahí queda un vacío que no se menciona, se habla mucho, pero eso no se menciona. Otra cosa que a mí me llama la atención, y lo han señalado prácticamente todos, es el marco jurídico. Hay muchas leyes, muchas instituciones, pero no se acaba de complementar ese marco jurídico. Y hasta ahorita, un problema que tenemos para el crecimiento es precisamente la no correcta aplicación de las leyes. Entonces nos vuelve a quedar ese vacío. Sí, complementando, yo quisiera agregar, es una tremenda oportunidad para cambiar la percepción de México como país y también la cultura como empresas o como mexicanos. Un poquito la cultura de la corrupción, donde estamos catalogados todos, creo que no es así, pero bueno, eso es lo que hoy día ocurre y me parece que esa es una oportunidad que nos expone al mundo. Hablando de transparencia, creo que el gobierno en general no lo va a hacer, o sea, no va a haber más mecanismos y en ese sentido es ahora la oportunidad también para la sociedad de incrementar el nivel de participación ciudadana a través de los distintos mecanismos.
México es un país que está por abajo del estándar, ya no digamos de los países europeos, sino de los latinoamericanos en términos de participación. Ese es el área de oportunidad. Así es, muchísimas gracias de veras al contador, ingeniero que nos hicieron el favor de participar en esta mesa. Esperemos no sea la última. Hay muchos temas que evidentemente van a ser necesarios y se van a desprender, sobre todo por la estructura en esto de las reformas. Contador, muchas gracias. A sus órdenes. Ingeniero. Gracias. Ingeniero. Alfonso, gracias. Mireya, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Les deseamos un muy buen fin de semana. Dios les bendice.